Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bienvenidos nuevamente a su programa Con la Biblia. Y recordamos nuevamente nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En esta oportunidad hemos invitado a nuestro programa a Monseñor Iván Cadavid. Él es el rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, ubicado en La Ceja, Antioquia. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Martín. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen a través de este programa, en el esfuerzo que estamos haciendo por que todos conozcamos un poco más al Señor, en su palabra, el mensaje que nos dirige a todos. Un saludo desde el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote en La Ceja. Es una entidad que lleva ya 58 años sirviendo la formación de sacerdotes y en la cual me siento muy contento y muy orgulloso de servir en este momento de la Iglesia. Monseñor, ¿cómo podremos definir qué es un seminario? Sí, un seminario viene precisamente de un verbo latino que es seminare, que quiere decir sembrar. Es una semilla que se siembra. El proceso de formación sacerdotal empieza con una pequeña semillita que pone Dios en el corazón de una persona, que se llama vocación. Y esa semillita va creciendo y en el seminario se le hace todo el acompañamiento para que crezca y produzca frutos, como cuando un agricultor va a sembrar café
y entonces primero hace un semillero y allí va germinando, y ya cuando la plantica está con cierta fuerza, pues la trasplanta a su lugar. Eso es lo que hace el seminario, ir sembrando, ir cuidando la plantica para que la vocación pueda producir fruto. Muy bien, Monseñor, muchas gracias. Monseñor, en días pasados ustedes ordenaron 14 diáconos como cosecha, como el fruto que dio este sembrado del cual usted nos habla. Sí, fue una fiesta muy bonita, ahorita el pasado 20 de marzo, que se celebraba la solemnidad de San José. Y casualmente San José es un extraordinario hombre, un servidor de Dios. Y eso es un diácono, un servidor de Dios y de la Iglesia. Por eso fue tan significativa la presencia de la comunidad cristiana en esa ordenación de 14 diáconos, una cosecha muy bella. El señor obispo en la misma Eucaristía me decía: sigan entregándole a la Iglesia cosechas como esta. Qué bien, Monseñor, muchas gracias por esa aclaración. Monseñor, en esta oportunidad vamos a profundizar sobre la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, este domingo de Ramos. Queremos que Monseñor nos regale una oración antes de comenzar para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos lleve y el que nos ayude a entender esta palabra. Sí, caigamos en cuenta de que nadie puede decir Jesús es Señor si no es con el Espíritu Santo. Para poder conocer a Jesús necesitamos del Espíritu Santo. Por eso te pedimos, oh Divino Espíritu, que vengas a iluminar nuestra mente, a fortalecer nuestro corazón y a purificar nuestros labios para que podamos entender lo que nos quieres comunicar en tu palabra, para que nos enseñes a vivirla intensamente y para que nos des la capacidad y la disposición permanente para comunicarla a los hermanos. Que tu Espíritu Santo entonces sea quien dirija este encuentro con la palabra. Gracias, Monseñor. A nuestros queridos televidentes les pido el favor que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y, Monseñor, por favor, ayúdenos en esta lectura para que todos podamos guiarnos a través de ella junto con nuestros televidentes. Bien, este texto lo traen los otros evangelistas, pero San Mateo en este año nos corresponde hacer la reflexión en torno a la versión que nos presenta de este hecho. Dice el texto: cuando se acercaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, ustedes dirán: el Señor lo necesita. Enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del profeta: decida la hija de Sión, he ahí que viene tu rey manso y sentado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Monseñor, por esta lectura. Monseñor, profundicemos, como hemos dicho siempre en nuestro programa, con el estudio y con la oración en la palabra de Dios, para que no nos confundamos como muchos se han confundido con estos textos. Monseñor, usted que es un hombre de oración y muy estudiado, ¿usted cuánto lleva de ordenado, Monseñor? Bueno, yo completé 43 años. Estudiando la palabra de Dios. Y ya antes de ordenarse uno la estudia mucho 9 también. años más. Sí. O sea, 50 años experto 50 en la años. palabra de Dios. Qué bien, Monseñor. Monseñor, un término que asociamos con el Domingo de Ramos es procesión de Ramos. ¿Por qué nosotros los católicos llamamos la procesión de Ramos? Bueno, pues precisamente es como una forma muy concreta, muy sencilla y que a todo mundo le queda fácil de entender, hacer como la representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén mediante un desfile, una procesión. Es decir, los fieles nos reunimos para tratar de hacer un símil o una semejanza de lo que sucedió en Jerusalén en aquel día en que Jesús llegó triunfante. Es decir, que nosotros vamos al encuentro con Jesús. De hecho, allá en la procesión se lee este mismo evangelio y luego se empieza un peregrinaje, generalmente con una imagen de Jesús montado en una burrica o en una asna, como dice la traducción que leíamos ahora, y caminando la gente alrededor de él y gritando y con ramas de árboles y con los mantos que ponían en el suelo. Todo eso tratamos de representarlo de alguna manera en la procesión de los ramos. Es una bonita representación de lo que sucedió en aquella mañana en Jerusalén. Monseñor, ¿qué quería mostrar Jesús en este día? Ya que Jesús venía andando desde Cafarnaúm, desde muy lejos, desde el lado del lago de Tiberíades. Bueno, hay que tener en cuenta primero el contexto. Jesús va a Jerusalén. El Evangelio, por ejemplo, San Lucas nos presenta la actividad apostólica de Jesús como una subida hacia Jerusalén. Decimos subida porque efectivamente Galilea queda en la parte baja y que para llegar a Jerusalén hay que escalar, hay que subir, porque Jerusalén está colocada sobre el monte Sión. Ahí habla de la hija de Sión. Jerusalén es la hija de Sión. Hija de Sión a la que viene el rey montado en una asna, dice el profeta. Entonces ese ascenso hacia Jerusalén es como el resumen de la vida de Jesús. Jesús empieza su ministerio en Galilea y lo va a terminar en Jerusalén. Digamos que su camino es un camino de todos los días avanzar un poco más y por fin llega a la ciudad santa. Pero no llega como llegan los reyes a tomar posesión de los imperios, como llegaban los reyes en caballos lujosos, en carrozas muy adornadas, sino que llega en una forma sencilla, pobre. Imaginémonos a Jesús simplemente en una burrita, sentado en ella un pollino o una cría al lado, y él con una sencillez que la gente quedaba asombrada, cómo este
que es el profeta, que ha hecho esos milagros, esos prodigios, llega ahora a la ciudad en esa forma tan sencilla y tan humilde. Ahí hay una lección ya primera muy importante de cómo Jesús quiere un mundo sencillo, sin boato, sin aspavientos, sin ese lujo que hoy nosotros queremos por todas partes derrochar. Monseñor, hay una cosa muy interesante y es que el pueblo pensaba una cosa y Jesús les estaba mostrando otra. El pueblo pensaba que él iba a llegar a ser rey, o sea que esa entrada era para hacerse rey. Y efectivamente, fue para hacerse rey. Lo que pasa es que él lo dirá ante Pilato el Viernes Santo, cuando Pilato le preguntó, ¿y es que tú eres rey? Y él dijo, sí, yo soy rey. Yo para eso nací, para eso vine al mundo. Es decir, él sí se presenta como rey, pero mi reino no es de este mundo, es un reinado muy distinto. Es un reinado completamente contrario, podríamos decir, a los reinados del mundo. En otra ocasión el Señor dijo, los príncipes y los reyes de las naciones los tiranizan y los oprimen. Entre ustedes no ha de ser así. El que quiera ser el mayor, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Entonces es un reinado, pero un reinado en el servicio, un reinado en el amor, un reinado no en el dominio despótico, sino al contrario, en ponerse uno a disposición de los demás. Si nuestros gobernantes entendieran eso, que ellos no están para posiciones, privilegios, ustedes no saben quién soy yo. ¿Se acuerdan que es una frase muy manida, muy traída hoy? Usted no sabe quién soy yo. Porque siempre uno se da ínfulas de grandeza, de superioridad, de que es que yo soy muy importante. Si nuestros gobernantes entendieran que no están encima, sino abajo, sirviendo y no dominando, el mundo sería muy distinto. Ese fue el mensaje que quiso traer Jesús. Y que hoy día muy acertadamente nos presenta el Papa Francisco. Exactamente. El Papa ha vuelto mucho sobre ese tema. Es necesario, él dijo un día, el que quiera escalar, que se vaya de alpinista. En la iglesia no es para escalar posiciones, para buscar puestos, para buscar privilegios. Nosotros, por nuestra naturaleza humana, somos muy amigos de eso, de que ascender. Y todos en el trabajo queremos ascender. Y entonces nos pavoneamos cuando tenemos un puesto más alto y con razón humillamos a los otros. Y entonces no nos estamos pareciendo a Jesús. Gracias, Monseñor. Monseñor, lo de los mantos y los ramos, ¿tiene algún significado especial en este evento? Pues era una forma como de hacer un homenaje a Jesús. Coger ramas y agitarlas y poner los mantos para que él pasara por encima. Era un homenaje, simplemente una forma espontánea que la gente tenía para manifestar su alegría, su alborozo por la llegada del Mesías, el Salvador, que ellos sí lo entendieron en ese momento como el Mesías. De hecho, ellos dicen, bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David. Ese es el Mesías. Fue un momento de manifestación mesiánica. Realmente ellos esperaban un Salvador. ¿Y cómo le hacen el homenaje al Salvador? ¿Qué llega? Unos ramos, unos mantos, unos gritos, unos vivas. Una palabra que nosotros la decimos todos los días en la misa, pero casi no le paramos atención. Hosana. Hosana es viva, es un grito de alabanza. Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Dios del universo. Ese Hosana se utilizaba para referirse a Dios, para alabar a Dios. Vemos, Monseñor, también que en el texto aparecen unos sorprendidos, pues va mucha gente al lado, atrás y delante del Señor Jesús, pero hay unos que en Jerusalén se preguntan, ¿y quién es este? Claro, la gente que estaba, primero había mucha gente en Jerusalén, porque era la semana de Pascua, ya estaban llegando todos los peregrinos.
Recordemos que así como nosotros hoy nos desplazamos en Semana Santa y los pueblos se llenan de gente que viene de los campos, que viene de las ciudades, así también en la Pascua judía ellos iban todos a Jerusalén, que era donde se celebraba la Pascua. Entonces había mucha gente, había muchos peregrinos, unos que habían oído hablar de Jesús. A algunos los había conocido Jesús ahí en el camino, en las diferentes poblaciones donde había entrado. A muchos de ellos seguramente también los había curado de enfermedades. A muchas personas les habría predicado en algunos momentos. Muchos lo conocían, pero muchos otros no conocían a Jesús. Y los que no conocían a Jesús dicen, ¿y este quién es? La gente se pregunta, ¿este quién es? Por Dios, ese que está llegando ahí con todo ese entusiasmo, ¿quién es? ¿Por qué viene? ¿A qué viene? Y entonces es cuando contestan que ese es el profeta, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, Monseñor. Monseñor, hay personas que sin conocimiento de pronto dicen que estar en una procesión no es importante, es una pérdida de tiempo. ¿Qué les podemos decir a esas personas? A ver, la procesión es una forma de catequesis. Simplemente es... el hombre siempre ha sido muy amigo de hacer representaciones. Yo recuerdo en el colegio, cuando uno estudiaba, que le decían, a este grupito haga un sociodrama sobre tal cosa, una representación. Y cogía uno cualquier problema o cualquier situación y la convertía en drama y hacía un sociodrama o un psicodrama, alguna cosa pues que exprese con una manera catequética una realidad. Entonces a la gente le gusta eso, le gusta representar. De hecho, por ejemplo, en muchos pueblos hacen los tribunales el Viernes Santo. Ustedes lo han visto seguramente en algunas poblaciones. Y entonces llevan a Jesús de Herodes a Pilato y hay toda la sentencia y todo aquello. Son representaciones populares. A la gente le gusta eso y eso es un elemento para la catequesis. Yo recuerdo, estaba muy niño yo y estaba Monseñor Uribe en una procesión en Sonsón y había muchos niños ahí viendo las imágenes y gritando, y el párroco empezó a decirles que se quedaran callados, que se quedaran callados. Y el obispo le dijo, pues cuando ese no era obispo todavía, era el párroco, le dijo, déjelos que ellos gocen con eso, que eso es la catequesis para ellos. Sí, efectivamente, es una catequesis para los niños, es una catequesis para las personas que no conocen a Jesús. Piense usted que si hay en un pueblo unas personas extrañas que no saben de la fe cristiana y ven eso, se arriman para ver qué pasa, y alguno es posible que el mensaje les llegue a través de esa representación. Entonces no es que las procesiones son buenas o no son buenas, son formas catequéticas que generalmente sirven, que ya en algunas partes es posible que no digan nada porque ya es gente que está muy catequizada, pero que en otras partes puede ser un elemento muy importante de catequesis, de sensibilización en la fe. Además, Monseñor, que todo lo que la Iglesia ha dispuesto para catequizar y evangelizar al pueblo termina en lo que es verdaderamente maravilloso y que es en la Eucaristía, en el encuentro con Jesús vivo. Claro, la procesión en sí misma no dice nada, pero cuando lleva a la celebración de la fe, entonces se vuelve toda una unidad muy completa. De hecho, la mayoría de la gente que va en la procesión termina en la celebración de la Eucaristía. Entonces uno ve que ahí se interioriza lo que se vivió en el mundo exterior. O sea que termina siendo una bendición muy grande participar sobre todo de la Eucaristía, ¿no? Y de todo lo que la rodea. Mucho fruto produce un encuentro con Jesús, siempre produce fruto. Monseñor, ¿y qué papel juega María en el Domingo de Ramos previo a la Semana Mayor, a la semana que sigue este Domingo de Ramos y que va a ser la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y el Triduo Pascual? Pues realmente la Biblia, la palabra no nos dice nada
del papel de María en ese día y muy poco en su presencia en Jerusalén, pero sabemos que está en Jerusalén. De hecho, el Viernes Santo va a estar ahí en el camino de la cruz y va a estar al pie de la cruz. Y ella, como todo judío piadoso, pues está entonces también en Jerusalén. Es posible que ella fuera también entre el grupo de peregrinos. Hay que tener en cuenta que eran caravanas enteras de peregrinos que se iban, y es posible que ella fuera también con los discípulos y con muchos otros amigos de Jesús y con las santas mujeres, fueran en el grupo. Recordemos, por ejemplo, cuando en los 12 años, la pérdida en el templo, cuando se dieron cuenta fue ya terminando el día, que se ha perdido el niño, porque ellos pensaron que iba ahí con la otra gente. O sea, que los que caminaban eran muchos. Entonces seguramente ella iba en ese grupo. De hecho, era un peregrinaje en caravana. Era una caravana que va hacia Jerusalén y que tenían salmos inclusive para cantar en el recorrido. Me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ese salmo que tantas veces cantamos nosotros también al comenzar la misa, seguramente ella con los discípulos, con la gente que iban en caravana, lo entonaron también antes de llegar a la ciudad santa. Monseñor, muchas gracias. Monseñor, por último, queremos pedirle el favor de que invite a los jóvenes, a los que tienen inquietud vocacional, para que se acerquen al seminario. ¿Cuándo es el retiro para los aspirantes al seminario? ¿Qué actividades se van a desarrollar con ellos? Sí, qué bueno poderle dar un mensaje a los jóvenes, porque el Señor sigue llamando hoy a muchos jóvenes. A muchos les da temor. No, eso es muy difícil. ¿Qué tal uno ser cura hoy? Tener que renunciar a tantas cosas buenas. Esta vida nos da muchas facilidades, que me voy a ir yo para un seminario. Pero el Señor sigue llamando y no hay que tener miedo de responderle. Yo sé que hay muchos corazones de jóvenes y de niños que están tocados por ese llamado. De manera que yo los invito a que se dejen llamar por el Señor y corran el riesgo. Uno va a seguirlo. Puede que descubra que esa es su vocación, puede que descubra que no, pero en el seminario es para eso, es para descubrir si uno tiene o no ese llamado en el corazón. Entonces, ánimo, muchachos, busquen al Señor que los está llamando y entréguenle su vida, que Él no quita nada y nos da todo. Para complementar un poco, Monseñor, hay una página web. Sí, se me olvidó entonces decirle que el primer puente de noviembre de cada año es la convivencia con los aspirantes en el seminario, y en la página web del seminario, que es www.cristosacerdote.org, en esa página web cristosacerdote.org encuentran toda la información sobre el seminario, qué es el seminario, cómo se vive aquí, cuáles son las fechas que están previstas, del calendario, etcétera, etcétera. Están invitados todos a venir al seminario cuando quieran. Aquí es un lugar de paz, de tranquilidad, de oración, de encuentro con Dios y de mucha alegría. Aquí se vive un ambiente muy alegre, muy festivo. Y si no, acercarse a su parroquia y hablar con su párroco y decirle su inquietud vocacional, y él lo va orientando. Claro que sí. Monseñor, ¿cuáles son así rápidamente los requisitos para que un joven o un adulto, un hombre, pueda aspirar a ser sacerdote? Primero, sentirse llamado por el Señor. Segundo, ser bachiller. Si no es bachiller, entonces tendría que empezar un proceso vocacional en la diócesis, pero ya para llegar a un seminario, ser bachiller o profesional, en fin, lo importante es que tenga el bachillerato. Soltero, claro, que no tenga ningún vínculo matrimonial, ni se haya casado y esté separado, nada de eso. Tiene que ser soltero, tener
las capacidades necesarias para el estudio, porque también se estudia mucho en el seminario, y sobre todo tener mucho deseo de servir al Señor, de servirle en su iglesia. Monseñor, muchas gracias por su tiempo, por todo lo que nos ha enseñado. Esperamos contar nuevamente con su tiempo y con su sabiduría. Y por último, le vamos a pedir que por favor se despida de nuestros televidentes y que también nos regale su bendición. Sí, me alegro mucho de haberme podido encontrar con los amables televidentes en esta ocasión. A usted le agradezco mucho la invitación, Martín, porque es un momento para uno tener contacto con la gente, y espero que el Señor a todos nos permita vivir una Semana Santa muy llena del amor del Señor, y para eso invocamos la misericordia del Señor y su bendición. Que el Señor bendiga a todos los que hacen posible y siguen este programa de televisión, y los conforte con la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos también a nuestros televidentes por encontrarnos cada semana en este espacio tan enriquecedor. Les recordamos que a la palabra de Dios nos acercamos por la oración y por el estudio. Y damos agradecimientos también a algunos jóvenes del seminario que nos siguen colaborando cada domingo con el canto. Participan musicalmente con nosotros. Agradecemos al Canal de la Unión, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, que nos facilita este espacio, y a don William Toro, que hace la edición y la producción de este programa. Y los esperamos nuevamente el próximo domingo. Y recuerden nuestro lema, para el lema de nuestro programa, que es: con la Biblia, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Buen día. Buenas, mi nombre es José Aníbal Blanquicet Peña. Yo pertenezco a la diócesis de Apartadó. Soy seminarista. Hago en este momento el segundo año de teología, es decir, me faltan 4 años para la ordenación, queriendo Dios. Les envío un abrazo en Cristo y deseando que su paz siempre habite en sus corazones. Bueno, ahorita les voy a interpretar una preciosa canción, no propiamente religiosa, pero que sí tiende a tocar todos los temas de la existencia, especialmente los anhelos del corazón. De modo que, bueno, comencemos. Se llama Al ver la tristeza y dice así. Al ver la tristeza que embarga el planeta, he reflexionado, me he propuesto metas, componer un canto que hable de igualdad, para quien lo escuche se dedique a amar. Propongo una vida con muchos valores, propongo una lista llena de ilusiones. Son las realidades que afirman los signos, es lo que queremos que pase ahora mismo. Ya no más racismo, que todo sea unión, y así se termine la discriminación. Para que fronteras entre los países, que todos los hombres se abracen felices. Cantemos alegres, juntemos las manos, que todos unidos nos comprometamos a que este gran sueño se haga realidad. Que viva la vida y la libertad, que no haya amenazas de guerra mundial, que entre las potencias se firma la paz, que todo el dinero que gastan en armas se invierta en escuelas, cosechas y casas. En vez de disparos se escuchen canciones, que en el mundo cesen las detonaciones. Oigamos la risa de niños que juegan, corriendo en el campo, contemplando estrellas. Cantemos alegres, juntemos las manos, que todos
todos unidos nos comprometamos a que este gran sueño se haga realidad, que viva la vida y la libertad, de cualquier problema se encuentre salida, reine la justicia sin ideologías, que no exista ningún tipo de opresión, que se extinga el odio y aumente el amor, que no falte más la comida en las mesas y los presidentes cumplan las promesas, y los dirigentes no haya corrupción y trabajen por el bien de su nación. Cantemos alegres, juntemos las manos, que todos unidos nos comprometamos a que este gran sueño se haga realidad, que viva la vida y la libertad. Cuidemos los ríos y peces del mar, plantemos los bosques en vez de talar, que no se torturen más los animales por un show grotesco sediento de sangre. Ya no más conflictos por las religiones, por los fanatismos que crean divisiones, que los pueblos sigan teniendo fe en Dios, pero que respeten la libre expresión. Cantemos alegres, juntemos las manos, que todos unidos nos comprometamos a que este gran sueño se haga realidad, que viva la vida y la libertad. No más terrorismo, no más sufrimiento, no más homicidios ni desplazamientos, y que se transformen los campos minados en bellos jardines para enamorados. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar que el asesinato sea algo legal? Millones de niños no pueden vivir por eso que llaman derecho a elegir. Que el Señor